El presente ejercicio número 9, que dice utilice los datos termodinámicos tabulados de la variación de entalpía de formación y la variación de entropía para calcular el valor de Kp a 25 grados centígrados de la siguiente reacción. Ojo, que aquí toda esta reacción, tanto el monóxido de carbono más el agua, el anhídrido carbónico y el hidrógeno, se encuentran en fase gaseosa. Y esa sería la primera pregunta del inciso A. En el B hay que calcular nuevamente el Kp de esta reacción y solamente cambia la temperatura. Cuando mencionamos a 25 grados centígrados, se refiere a las condiciones estándar. No se tiene que confundir a la condición estándar de los gases, que sabemos que la presión es la atmósfera y la temperatura es 0 grados. Lo que pasa es que en este tema de equilibrio químico, condiciones estándar se refiere a sustancia pura, es decir, a una cierta temperatura y la presión se mantiene constante a una atmósfera. En ese sentido, las variables estándar, cada vez que escuchemos esos términos, se refiere a una sustancia pura. Que en este caso, los 4 elementos químicos se encuentran en fase gaseosa. Es decir, estos datos termodinámicos se tienen ya en ciertas tablas, que yo lo tengo en este formato Excel, y podemos ver en la primera columna la plata en estado sólido, tenemos un catión acuoso, y así sucesivamente de todas las sustancias químicas. En la siguiente columna podemos ver los valores de la sustancia, los valores de entalpía, las unidades de kilojoules por mol. Y la segunda es la variación de la energía libre de Gibbs, también en kilojoules por mol. Y la tercera, que sería la variación de formación de entropía en joule por mol. Mucho ojo con estas unidades, ya que influye mucho en sus valores en el momento de hacer los cálculos. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ir viendo aquí son los elementos que nos piden. Como habíamos visto aquí, necesitamos del CO gas, el agua gas, CO2 gas, hidrógeno gas. Por lo tanto, esos valores vamos a ir buscándolos aquí en la primera columna A. Tengo aquí el anhídrido carbónico gas y anhídrido carbónico acuoso, que habíamos mencionado que este valor, que viene a ser en la columna C, es de 393.5 kJ por mol. Es decir, estos valores que aquí tenemos, estas tres, las voy a llevar porque las necesito y requiero esos valores porque nosotros debemos tener en sí para hacer los cálculos respectivos. Posteriormente tendríamos que buscar al H2O, pero en estado gaseoso, que sería esta fórmula, y de la misma manera estas tres columnas sus valores. Es decir, que todos estos datos del agua gaseoso los he llevado y se he tabulado en esta pequeña gráfica, ¿ya?, de la primera sustancia, el CO, que sería el anhídrido carbonoso, en estado gaseoso, el agua y así sucesivamente. Es decir, he sacado sus valores de esa tabla. Y otro dato importante que deben recordar, que para sacar la variación de la entalpía de formación, siempre tiene que existir esa diferencia. Y esta fórmula que nos refiere, se refiere a eso, a la sumatoria del número de moles de los productos por las entalpías de la masa de los productos. Toda esa sumatoria, que se refería a toda esta parte que estoy pintando de celeste, menos lo que viene a ser la sumatoria del número de moles de los reactivos por las entalpías de la masa de los reactivos, es decir, a todo este sector. En este caso, lo que se hace es ese tipo de cálculos, es decir, que voy a sacar aquí la diferencia de entalpía de formación, eso significa ese pequeño círculo, ¿de quién?
del producto, es decir, la sumatoria. Y para ello voy a sacar ese valor. Dice número de moles, entonces voy a ir en primer lugar del CO2, que esta ecuación ya está igualada. Número de moles está el 1 invisible, entonces colocaría aquí 1 y debo multiplicar, como dice aquí, por el valor de entalpía, pero ojo de la variación de entalpía de formación, es decir, que voy a sacar del CO2, que viene a ser negativo, menos 393.5, y colocaría en esta, voy a obviar unidades simplemente por hacer los cálculos, más el número de moles, que en este caso quiero del hidrógeno, y que sería 1, y su valor que sería 0. Entonces colocaría aquí 0, y esta sería toda la sumatoria del número de moles de los productos por las entalpías respectivas. Ahora sí, menos, y nuevamente la sumatoria del número de moles, pero de los reactivos. En ese caso voy a realizar nuevamente del anhídrido carbonoso, que viene a ser 1, multiplicado por su valor de entalpía, que sería menos 110,5, más 1, nuevamente ahora del agua, porque tengo un solo mol, y me doy cuenta que es el valor negativo de 241.8. Y lo cerramos. Un dato importante, que 1 a 0 sería 0. Hacemos rápidamente los cálculos respectivos de todo este valor. En este caso sería negativo menos 393.5, y sabemos que el valor total del otro grupo, que sería negativo menos 110,5 menos 1 por 241.8, que en este caso tendríamos el valor total directamente aplicando a la calculadora, y nos salía menos 41.2 kilojoules por mol. No olvidemos que el valor de las unidades es importante. Sin embargo, debemos recordar que el valor de la constante de gases, R, nosotros en esta temática vamos a manejar como 8.3, 31, en algunos casos 14 con un tercer decimal, y tiene en Joule Kelvin por mol. Entonces nos conviene en este caso hacer la conversión respectiva, y sabemos nosotros que 1 kilojoules equivale a 1000 joules. De esta manera nosotros podemos hacer ese factor de conversión, y entonces tendríamos la variación de entalpía de formación en total de un valor negativo, que sería 41.200 joules por mol. Este valor que estoy encontrando es una de las que nos pide, ya que en el enunciado el autor del texto da a conocer estos parámetros, y por lo tanto se tiene ya el valor calculado de la variación de entalpía de formación para esta reacción. De la misma manera debemos realizar con el cálculo de energía libre de Gibbs, que tiene la misma estructura. Por lo tanto, hacemos ese cálculo correspondiente y tendríamos de la siguiente manera: la variación de energía libre de Gibbs de formación va a ser igual. La estructura mantiene esta fórmula inicial que tenemos aquí en la primera. Entonces, bajo esa lógica, vamos a tener que resolver. De la misma manera, abrimos los corchetes
Y nuevamente contamos 1 mol, pero ahora sí el valor de energía libre de Gibbs, que estaría en la columna número 2 en nuestro caso. Y este valor que está aquí, en toda esta columna 2, vendría a ser siempre de los productos, ¿ya? Del CO2, que en este caso para mí va a ser 1 mol de CO2 y su energía de Gibbs viene a ser menos 394,4 más necesito 1 mol de hidrógeno y nuevamente aquí viene a ser su energía libre de Gibbs es 0. Cerramos el cochete, la diferencia y nuevamente colocamos 1 mol del CO, que su energía viene a ser negativo 137,3 más 1 mol. Necesito ahora la energía de Gibbs del agua gaseoso, que sería negativo 228,6. Entonces lo voy a hacer directamente sin hacer los pasos correspondientes, ya haciendo los cálculos con la calculadora, y me sale un valor negativo de 28,5 kilojoules por mol, que si nosotros convertimos esto, va a ser equivalente a negativo 28.500. Pero la unidad que vamos a mantener siempre es Joule por mol. Estos datos que estoy haciendo son de formación que seguramente lo han hecho ustedes en los cálculos correspondientes en las reacciones gaseosas. Entonces, de la misma manera, se realiza el cálculo relacionado a la variación de entropía, pero con los valores que se tiene en la columna que se refleja en esa tabla oscura, ¿ya? Con estos valores de la tercera columna. Es decir, que el cálculo de la variación de entropía de esta reacción, en total, siguiendo la misma lógica con los mismos valores, me sale de menos 42 joules por mol. Esto sí lo voy a mantener en esa unidad, puesto que se requiere todos en la misma condiciones que se tienen para hacer sus simplificaciones correspondientes. Entonces, este primer paso es lo importante que se tiene que realizar cuando nos preguntan en la 9, utilice los datos termodinámicos tabulados de la variación de entalpía, de formación y también de entropía. Pero tomar en cuenta que los grados están en centígrados. Esta se tiene que convertir a grados Kelvin. Entonces, un parámetro importante que nosotros debemos continuar y recordar acerca de la espontaneidad de una reacción, siempre se habla sobre la variación de la energía libre de Gibbs. Usted sabe muy bien estos aspectos, que la variación de la energía libre de Gibbs pues tiene dos parámetros, uno que es negativo y otro que es positivo. Se considera la energía libre de Gibbs negativa, menor que 0, si sale un valor, se dice que esa reacción es espontánea. Caso contrario, sería no espontánea. Entonces, estos parámetros que nosotros conocemos
es simplemente recordatorio para su análisis posterior. Esto sería no espontáneo. En el caso de que sea cero, se dice que está en equilibrio. Y uno de estos parámetros que se relaciona, por ejemplo, entre Kp y la energía libre de Gibbs, es pues la fórmula que nos da a conocer. Es decir, que esta expresión que se da a conocer, que la variación de la energía de Gibbs va a ser igual a la variación de las entalpías que existe menos la temperatura multiplicada por la variación de la entropía. Entonces, esta fórmula es muy importante, ya que nos va a permitir resolver muchos problemas que nos plantean. Sin embargo, existe otro parámetro que es importante para este caso, ya deducido, que se tiene que también la variación de energía de Gibbs es igual a la variación de Gibbs estándar, tiene esa diferencia de este pequeño cero, más la constante R, la temperatura, y multiplicado por el logaritmo neperiano de Q. Sabemos que Q es la constante de reacción, especialmente cuando existen presiones. Otro dato importante cuando se maneja este tipo de situaciones, especialmente en el equilibrio, como estamos en esta temática, sucede que se va cambiando los siguientes parámetros. La variación de la energía libre de Gibbs se lo considera cero y la constante de reacción Q se lo cambia como Kp, porque ya que Q viene a ser la constante de reacción relacionado en presiones. Por lo tanto, estas variables cambiamos en esta que habíamos registrado inicialmente y tendríamos un dato importante relacionado a que sería 0 igual a la variación de Gibbs estándar más la constante R, la temperatura y el logaritmo neperiano de Kp. En este sentido, si nosotros hacemos un cambio despejando la variable de Gibbs, va a tener que ser negativo RT por logaritmo neperiano de Kp. Y a partir de aquí, cuando nosotros hacemos un arreglo, podemos decir que el logaritmo neperiano de Kp va a ser idéntico a la diferencia de la relación de la variable de energía de Gibbs sobre RT. Y por las propiedades de logaritmos despejamos Kp y sabemos que es igual a E negativo a toda esta expresión. Es decir, diferencia de energía de Gibbs dividido entre RT. Este dato que estoy registrando, pintando de amarillo, es muy importante para la resolución de los ejercicios cuando nos plantean datos tabulados de entalpías, de entropías, porque vamos a manejar justamente este parámetro para la resolución de ejercicios de la pregunta 9. En ese sentido, como ya tenemos calculado los datos respectivos de cada caso, vamos a aplicar esta fórmula que se ha pintado de amarillo
pero ya tomando en cuenta con los parámetros que nos había mencionado anteriormente. Problema 9, ¿no? Fíjense que aquí dice, utilice los datos termodinámicos tabulados ya de la variable de entalpía y de entropía para calcular Kp a 25 grados centígrados. Eso sería el inciso A. En ese sentido, haríamos nosotros de la siguiente manera. Inciso A, tendríamos nosotros la fórmula de utilización de esta fórmula. ¿Por qué? Ya tendríamos la variable de las entropías, ¿no? Entonces simplemente sería la utilización de la variable de energía de Gibbs igual a la variación de las entropías menos la temperatura por la variación de las entropías. Entonces, necesitamos el valor que habíamos sacado en el problema anterior, que sería menos 41.200. Ese valor tendríamos que registrarlo aquí, negativo menos 41.200 menos la temperatura. Sabemos que para este caso nos está dando a 25 grados centígrados. Sabemos que si sumamos este número de 273 tendríamos 298 Kelvin. Este es el dato que debemos utilizar para el inciso A. Por lo tanto, la temperatura que voy a colocar aquí va a ser el producto de 298, voy a obviar unidades por el momento, y la variable de la entropía que era menos 42 Joule por mol. Entonces, hacemos esa multiplicación y tenemos el dato correspondiente. Haciendo toda esta operación me sale negativo de 28.684. Entonces, este es el primer resultado que tendríamos sacando, pero solamente para la utilización del inciso A, ya que para hallar Kp en función del número E que tenemos ahí, estaríamos hallando este parámetro de arriba. Entonces, teniendo ese valor, utilizaríamos nosotros esta fórmula y decimos Kp va a ser igual a número E menos, ahora sí el resultado, mucho cuidado con esta parte, el superíndice. Sabemos que la variación de energía de Gibbs es negativo de menos 28.684 dividido entre R, que sería en este caso 8.31 multiplicado por la temperatura de 298. Si nosotros aplicamos todo esto, nos va a dar Kp en el primer caso un valor de, vamos a esperar un momentito, la calculadora no tengo.